Bienvenidos a un nuevo video de Yo Amo Medicina. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el ciclo sexual femenino. Hay algo muy importante que quiero que sepan y antes de empezar a explicar este famoso gráfico que les va a servir para toda la carrera y para su vida, y es que cuando hablamos del ciclo sexual femenino, vamos a hablar de dos órganos. Uno, el endometrio, que es una de las capas del útero. ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando estudiamos o repasamos lo que era el aparato sexual femenino, hablamos de los órganos reproductores y el útero lo nombramos? Y dijimos que de afuera hacia adentro, o sea, de externo a interno, el útero tenía tres capas: el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Este gráfico lo que me está representando es a la capa más interna del útero, al endometrio. Y después teníamos otro órgano, aparte del útero, que era el ovario, ¿sí? Y habíamos visto que el ovario tenía una corteza y una médula. Y que en la corteza del ovario era donde se formaban estos folículos, que eran donde estaba el ovocito, que era la célula reproductora femenina, y un grupo de células que estaban alrededor, que ahora vamos a estudiar en esta clase, paso a paso, que formaban junto con el ovocito a estas estructuras, a estas unidades funcionales del ovario, que son los folículos, de los cuales teníamos distintos tamaños, ¿sí? Primordiales, primarios, secundarios, terciarios. Después teníamos el cuerpo lúteo, una vez que ocurría ya la ovulación, que era la expulsión del ovocito. El cuerpo lúteo se iba atrofiando y se convertía en cuerpo albicans. Bueno, todo eso que hablamos que ocurría en la corteza del ovario, vamos a llamarlo ciclo ovárico. Mientras que los cambios que ocurren en el otro órgano, que es el útero, en el endometrio, lo vamos a llamar ciclo endometrial. Entonces, cuando hablamos de ciclo sexual femenino, vamos a tener que hay un conjunto de hormonas, algunas de ellas producidas por la maestra de las glándulas endócrinas, que es la hipófisis, y otras hormonas producidas por los ovarios, que van a interactuar, ahora vamos a estudiar cómo, para estimular al útero, a la capa endometrial específicamente, y al propio ovario. Entonces, dentro del ciclo sexual femenino, tenemos al ciclo endometrial, que son todos los cambios que ocurren en el endometrio a causa de la acción de las hormonas, y lo que ocurre en el ovario, que lo vamos a denominar ciclo ovárico, que son todos los cambios que ocurren en el ovario debido a estas hormonas, ¿sí? Por lo cual, tanto el ciclo endometrial como el ciclo ovárico está regulado por las hormonas que acabamos de nombrar. Eso yo lo aclaro porque a veces se confunden, se mezclan qué es el ciclo endometrial, qué es el ciclo ovárico, qué es el ciclo sexual femenino. Entonces, el ciclo sexual femenino es todo, ¿sí? Ciclo endometrial son los cambios del endometrio y el ciclo ovárico son los cambios del ovario, que van a ocurrir de forma simultánea, pero uno en el útero y el otro en el ovario, que son dos órganos del aparato reproductor femenino. Aclarado esto, vamos a hablar entonces de este ciclo sexual femenino. El ciclo sexual femenino cuenta con 28 días. Esto no ocurre así en todas las mujeres, ¿sí? Hay mujeres que pueden tener ciclos más largos, ¿sí? De 30, de 32, de 35 días, y hay mujeres que pueden tener ciclos un poquito más cortos, ¿sí? O sea, no es algo que todas las mujeres del mundo tienen 28 exactos días del ciclo, no. Esa perfección en la medicina no existe, ¿sí? Siempre puede variar, puede haber un rango de más o de menos días, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a estudiar como si fuesen 28 días, ¿sí? Que es lo fisiológicamente que está descrito en todos los libros. Entonces, día 1, día 28. Y vamos a estudiar todo lo que pasa durante estos 28 días, a nivel hormonal, a nivel endometrial y a nivel ovárico. Siempre empezamos el día 1 del ciclo sexual femenino, es el día donde la mujer menstrua, donde cae la sangre. Ese día, el primer día de la menstruación, vamos a contarlo como día 1 del ciclo sexual femenino. Ya habíamos hablado en la clase pasada, si no la vieron les pido que vayan primero a ver esa y que después vengan a esta,
que el endometrio, que era la capa más interna del útero, tenía dos capas, una capa funcional o superficial y una capa basal. Que la capa funcional es esa que se descama, que se desprende todos los meses generando la menstruación. Entonces, el día 1 es el día donde comenzamos a menstruar, es decir, donde esa capa superficial del endometrio se comienza a descamar, se comienza a caer. Entonces, si vemos en este gráfico que representa el endometrio, vemos como acá estaba bien gordito el endometrio y de repente comienza a descamarse, se comienza a desprender, se comienza a caer y se va adelgazando. Es decir, que toda esa capa superficial se pierde, se cae, y eso es la sangre que vemos cada periodo que tenemos las mujeres. Mientras que la capa más profunda, que es la capa basal, se mantiene. ¿Ven? Acá queda solo la capa basal. Ahora, la capa basal, ¿se acuerdan que su función justamente era luego comenzar a proliferar, hacer mitosis, 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 y miren cómo va creciendo y vuelve a construir a la capa funcional, ¿sí? O sea, de la capa basal se forma de nuevo la capa superficial que en el próximo ciclo, el siguiente mes, se va a volver a descamar y se repite, ¿sí? Entonces, el día 1 comienza con la descamación de esta capa superficial del endometrio. Esa descamación dura del día 1 al día 4, día 5. Esto puede variar. Si hay mujeres que le puede durar 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, ¿sí? Bien, ¿y por qué ocurre esto? ¿Qué quiero decir cuando pregunto por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se descama esta capa superficial del endometrio? Por acción de hormonas, ¿sí? Nosotros tenemos en la hipófisis, que es una glándula endocrina que está adentro de la cabeza, que secreta dos hormonas. Una hormona que se llama hormona leutinizante, también conocida como LH, y otra hormona que se llama hormona folículo estimulante, conocida como FSH. A la hormona leutinizante la vamos a ver en el gráfico de color azul y a la FSH como verde. Fíjense, del día 1 al día 4, que es toda esta fase descamativa de la capa superficial del endometrio, la hormona leutinizante, la LH, está en muy baja concentración. Está basal, la nada misma. Mientras que la FSH está basal, pero comienza ya acá a aumentar un poquito su concentración. Del día 4 al día 14, que es la mitad del ciclo, porque el ciclo, recuerden, 28 días será el total. La mitad de 28 es 14, o sea que 14, día 14, acá es la mitad del ciclo sexual femenino. Del día 4 al día 14, si venimos a este gráfico, fíjense en que aumenta la concentración de FSH. La leutinizante sigue basal, pero ya el día 12 comienza a aumentar, y el día 14 es la máxima concentración de LH. Es donde ocurre el famoso pico de LH. ¿Ven? El punto máximo de concentración de LH coincide con el día 14. La FSH también tiene su pequeño pico el día 14 y luego ambas hormonas descienden. Y de ahora acá de vuelta volvemos al inicio, ¿no? Donde la FSH queda un poquito a mayor concentración que la LH que baja. Estas hormonas, LH y FSH, son secretadas, ya dijimos, por la hipófisis, ¿sí? Ahora bien, hay otras dos hormonas más que son el estradiol o los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos y la progesterona son dos hormonas sintetizadas en los ovarios, ¿sí? El ovario es el que sintetiza los estrógenos y la progesterona. Del día 1 al día 14, la progesterona está en bajitas concentraciones. Del día 14 al día 28, fíjense en que la progesterona comienza a aumentar sus concentraciones. Mientras que los estrógenos del día 1 al día 4 están bastante bajitos, ya el día 4 comienza a subir, el día 14 se genera el pico, ¿sí?, de estrógenos, la concentración máxima de estrógenos, y luego baja
¿no? Y queda por debajo de la concentración de progesterona, ¿sí? Estos cambios hormonales son los que generan todos los cambios en el endometrio y todos los cambios en el ovario. Es decir, ¿por qué acá se descama la capa superficial y por qué acá comienza la basal a proliferar, a volver a generar la superficial y comienza a aumentar la cantidad de glándulas secretoras? Las arterias, como pueden ver, se vuelven tortuosas y espiraladas, comienzan a llegar un montón de nutrientes a esta capa del endometrio, de lípidos, de glucógeno, que hacen que engorde toda esta capa endometrial. Todos esos cambios son gracias a las hormonas, a estas hormonas, a las diferentes concentraciones de hormonas. La FSH, yo quiero que analicen lo que significa FSH, hormona folículo estimulante. La palabra folículo no les hace acordar cuando hablamos del ovario, que dijimos que en la corteza del ovario se formaban estas estructuras a las cuales denominábamos folículos, que teníamos primordiales, folículos primarios, secundarios, terciarios. Estos folículos también, primero son chiquititos, primordiales, chiquititos, después van creciendo. ¿Y por qué pasa esto? Por los cambios hormonales. La hormona folículo estimulante, ¿qué hará? ¿Qué función tendrá? Es una hormona que estimula a los folículos. Literalmente, ¿sí? A veces en medicina todos los nombres suelen tener un sentido, ¿sí? Entonces, si no se acuerdan la función de algo, piensen en el nombre. ¿De qué me está hablando? Hormona folículo estimulante, FSH. Hormona folículo estimulante. ¿Y qué hace? Estimula el crecimiento de los folículos en el ovario, ¿sí? Ahí va saliendo la función de la hormona, ¿sí? Es lógica. El día 14, fíjense, que del día 1 al día 14 los folículos empiezan súper chiquititos, o sea, el día 1 de la menstruación los folículos están bien chiquititos. Y a medida que vamos avanzando van creciendo, va creciendo. Hasta el día 14, donde ocurre la ovulación, ¿sí? Que es la expulsión del ovocito del folículo terciario de Graf. Se expulsa el ovocito para que ingrese a la trompa uterina y que vaya en busca del espermatozoide. En el caso de que la mujer haya tenido relaciones sexuales, se unirá el ovocito con el espermatozoide y se generará la fecundación, ¿sí? Ahí el bebé. Esto no ocurre todos los meses, pero podría ocurrir, ¿sí? Si no ocurre, no pasa nada. Morirá solo, pobrecito el ovocito ahí. Bueno, y lo que quede del cuerpo del folículo de Graf se va a convertir en el cuerpo amarillo, ¿sí? O cuerpo lúteo. Y acá viene dos nombres para darle al ciclo ovárico. Del día 1 al día 14, que es todo ese proceso donde la FSH está más aumentada, estimulando el crecimiento de estos folículos, esta fase se llama fase folicular, porque estimula los folículos, crecen los folículos. Después de la ovulación, del día 14 al día 28, se forma el cuerpo lúteo, porque el día 14 se expulsa el ovocito y lo que queda del folículo se transforma en cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo se va atrofiando hasta que se convierte en cuerpo albicans. Por eso es que todo este proceso, del día 14 al día 28, toda esta fase se llama fase lútea. Por lo cual el ciclo ovárico tiene entonces dos fases. Del día 1 al día 14 la fase folicular y del día 14 al día 28 la fase lútea. Respecto al ciclo endometrial, que eran todos esos cambios que charlamos que ocurrían en el endometrio, del día 1 al día 14, esta fase va a llamarse, primero del día 1 al día 4, ¿se acuerdan que ocurría toda esa fase descamativa que era la que llamábamos menstruación? ¿Sí? Y luego, ¿qué pasaba? La capa basal comenzaba a volver a generar a esa capa funcional que perdí. Entonces comenzaba a hacer mitosis, comenzaban a crecer cada vez más las glándulas,
comenzaban las arterias a crecer, a volverse espiraladas, tortuosas, lo mismo pasa con las glándulas, comienza a llegar a través del flujo sanguíneo glucógeno, lípidos y un montón de moléculas que engordan, como quien dice, al endometrio, formando de vuelta esta capa superficial. Y luego comienza a secretar todas estas sustancias químicas, estas glándulas. Entonces, la primera fase, ¿sí?, se llama fase proliferativa, porque está proliferando, o sea, ocurre la menstruación y la capa basal comienza a proliferar, a hacer mitosis. Del día 14 al día 28, las glándulas y las arterias, o sea, esto sigue proliferando, pero las glándulas comienzan a secretar, comienza la llegada del glucógeno, de los lípidos, de todos esos nutrientes que engordan. Entonces se llama fase secretora. Entonces, el ciclo endometrial tiene una fase menstrual, una fase proliferativa, hasta el día 14, y del día 14 al día 28 es la fase secretora, ¿sí? Entonces, estas son las fases del ciclo endometrial. Y después estaban las fases del ciclo ovárico. No se mezclen las fases del ciclo ovárico con las fases del ciclo endometrial. Y recuerden que todos estos cambios, tanto en el ovario como en el endometrio, son gracias a los cambios hormonales. Bien. Vamos ahora a ver un poquito sobre los ovocitos, ¿sí? Los ovocitos son las gónadas femeninas y están recubiertos, ¿sí?, por células epiteliales que provienen del estroma ovárico, ¿sí? Existen distintos tipos de folículos dentro de la corteza ovárica, como ya lo dijimos muchas veces, y de acuerdo a su grado de maduración se llaman primordial, primarios, secundarios, también llamados centrales, y terciarios o de grano. Los folículos primordial, primario, secundario. El primario, esto es algo que les quiero aclarar. El folículo primordial es es el ovocito, que es esta célula grandota que ven acá, rodeada por un epitelio plano simple. Este es el primordial. Después tenemos al primario. El primario ya no tiene una capita de células planas como sino que tiene una capa, un epitelio que lo rodea, cúbico simple, que comienza a proliferar, a hacer mitosis y forma a este grupete de células, que es un epitelio ya estratificado. Y se forma esta membranita, que es la membrana pelúcida, que está acá en fucsia, que separa al ovocito de estas células que vamos a llamar células de la granulosa. Este es un folículo primario y este es un folículo primario también. Lo que pasa que este es un folículo primario temprano, y este es un folículo primario tardío, por eso tiene más capitas de células, ¿sí? Entonces tenemos primordial, primario temprano, primario tardío. Ya cuando comienzan a aparecer estos espacios, estas cavidades entre las células de la granulosa, ya deja de ser primario y se convierte en secundario o antral. De hecho, estas cavidades que ven acá se las denomina antros, por eso se llama folículo antral o folículo secundario, que está formado por el ovocito, por la membrana pelúcida, por las células de la granulosa y por estas cavidades, por los antros. Estos antros se forman primero muchos, son numerosos, y luego se fusionan todos esos antros en esta gran cavidad que ven acá, ya cuando el folículo es maduro, como el que vemos acá, que es el folículo terciario o folículo de Graf. Tenemos el ovocito, tenemos la membrana pelúcida, tenemos a las células de la granulosa, tenemos a este acúmulo de células que es el acúmulo oóforo, y después tenemos ya a las células de la teca interna y de la teca externa. Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno. Entonces, folículo primordial es el ovocito con el epitelio plano simple. Acá vemos el dibujo y acá lo vemos en el microscopio. Este es un preparado de un ovario donde vemos acá esta estructura que es el ovocito y acá tenemos a la capa de células planas que lo rodean. Folículo primordial. Después teníamos el folículo primario, que es el ovocito con el epitelio cúbico simple. Este es un primario temprano. Acá lo vemos en el dibujito y acá lo vemos en el microscopio, ¿sí? Esto sería el ovocito y acá sería el epitelio de células cúbicas simple. El primario es muy importante que recuerden que está formado por el ovocito 1, rodeado por esas capas de células foliculares cúbicas
o también se las puede llamar cilíndricas bajas, que están unidas unas con otras por uniones de tipo nexus. Estas células van a sufrir una proliferación, una división mitótica, y van a dar a lo que son las llamadas células granulosas. Las células de la granulosa son células que van a secretar una proteína que se llama activina, estimulando a la propia proliferación de esas células. La hormona hipofisiaria FSH, es decir, folículo estimulante, obviamente que lo que hace es potenciar esta acción, ¿sí? Durante el crecimiento del ovocito se va a formar una membrana acidófila, que era esta membranita que les mostré. Esperen que les quiero mostrar de vuelta. Esta membranita rosita que ven acá en el microscopio también se ve acidófila, se ve rosa, y se llama membrana pelúcida. La membrana pelúcida es una membrana glicoproteica acelular, no posee células, solo posee glicoproteínas, ¿sí? Y esta membrana va a tener una función muy importante durante el reconocimiento de las gametas y en otras fases más de la embriogénesis que vamos a estudiar en otras clases, así que no se la olviden. El dato choice o el dato de examen es que recuerden que esa membrana o zona pelúcida es una capa glicoproteica acelular. Acelular, siempre que está la palabra A adelante es que no tiene, ¿sí? O sea, no posee células. Acelular, no tiene células, son glicoproteínas. Respecto a los secundarios o antrales, son folículos que obviamente ya son más grandes y se forman espacios llenos de líquido que se llama líquido folicular. Esos espacios confluyen formando luego a una gran cavidad denominada antro folicular. Este líquido folicular, o sea, estos espacios que vimos acá, que se formaban, esos antros, tienen adentro el líquido folicular. ¿Y de qué está compuesto ese líquido folicular? Está compuesto de proteínas, de enzimas, hormonas disueltas, proteoglicanos, ¿sí? Estos últimos, los proteoglicanos, son muy importantes porque tienen una carga eléctrica negativa importantísima y eso hace que atraiga agua. O sea, los proteoglicanos al tener carga negativa son moléculas que atraen el agua, dejan que el agua se arrastre y entre al folículo y eso aumenta el volumen, porque tengo más agua, más volumen del líquido folicular, ¿sí? Un dato choice podría llegar a ser que las células de la granulosa, ¿se acuerdan que les dije que se engrosan en uno de los polos y constituían el cúmulo oóforos? ¿Sí? Que lo habíamos mostrado acá. ¿Sí? Bien. Durante el crecimiento del folículo cada vez se va metiendo más en la profundidad de la corteza del ovario y las células del estroma del ovario comienzan a rodearlo, ¿sí? Y esas células forman una capa concéntrica que se denomina teca folicular, ¿sí? Entonces, el estroma ovárico comienza a rodear a las células de la granulosa, ¿sí? Y forman a la teca folicular. A esa teca se la va a dividir posteriormente en una teca interna, que es la que está más cerca del ovocito, y una teca externa, que es la que está más alejada. Acá podemos ver el ovocito, la membrana pelúcida, las células de la granulosa, a los antros con el líquido folicular adentro, y por fuera estas células que son las células del estroma ovárico, ¿sí? Que son las que se van a denominar teca interna, las que están más cerquita, y teca externa, las que están más lejos, ¿sí? Acá en el microscopio vemos al ovocito, la membrana pelúcida, células de la granulosa, y por fuera el estroma, que lo está rodeando, ¿sí? Que va a formar a estas que son la teca interna y a la teca externa, ¿sí? Teca interna, teca externa, células de la granulosa, antros, ¿sí? Y por último el folículo terciario o de Graf, que es el más maduro de todos, ¿sí? Ocupa todo el espesor de la corteza del ovario, se desprende del cúmulo óforo, ¿sí? De ese grupito de células de la granulosa que la tenían como anclado ahí, flotando en el antro, dispuestas y unidas al ovocito, formando la famosa corona radiata, ¿sí? Este proceso donde se rompe, digamos, el folículo y se va ahora, ¿a qué va a pasar el día 14? Con el pico de LH va a ocurrir la ovulación, es decir, se va a ocurre la liberación del ovocito, proceso que se denomina ovulación,
¿sí? El ovocito entonces, con este grupo de células que lo rodeaban, que ahora vamos a llamar corona radiata, se desprenden del cúmulo ósforo en las últimas fases de la maduración del folículo y queda flotando en el líquido folicular. La pared folicular, ¿sí?, que se abulta en la superficie del ovario, se comienza a adelgazar de forma progresiva, aparece en la superficie del ovario una pequeña zona que se denomina estigma y el epitelio del mesovario recubre a toda esa zona de forma discontinua, se adelgaza el estroma y ahí es donde va a ocurrir la apertura para que pueda salir el ovocito, ¿sí?, de la corona radiata a través de un orificio seguido por el líquido folicular, ¿sí? O sea, básicamente, para que se quede bien claro esta última parte, que capaz es más difícil, nosotros teníamos el folículo de Graf, ¿sí? Con el ovocito, la nueva pelúcida, las células de la granulosa, que ahora le vamos a decir corona radiata, ¿sí? El cúmulo ósfaro, que es este grupo de células que lo tiene como anclado, ven que es como un pedículo, todo esto es líquido folicular, entonces está como flotando ahí, pero no lo deja que se vaya a nadar, sino que lo sostiene, ¿sí?, el cúmulo ósforo. Entonces, durante la ovulación, lo que va a pasar es que esto se va a desprender, ¿sí? El ovocito con la vena pelúcida y las células de la corona radiata, que son todas estas células que están acá, antiguamente llamadas de la granulosa, se desprenden, ¿sí? Se corta este pedículo y queda flotando acá. Y luego, por la superficie del ovario, porque recordemos que esto está en la corteza del ovario, se comienza a adelgazar, ¿sí?, el estroma y se genera un orificio para que esto pueda salir y ocurra la ovulación, que es la expulsión del ovocito con la membrana pelúcida y con las células de la corona radiata. Todo esto es lo que se expulsa, no se expulsa solo el ovocito, ¿sí? Todo lo demás, las células de la teca interna, externa, el resto de la cavidad antral y las células estas del cúmulo ósforo, queda en el ovario. Lo único que sale es esto, el ovocito, la membrana pelúcida y las células que lo rodean, que vamos a llamarlas ahora corona radiata, ¿sí? Todo eso es lo que se expulsa, el resto queda. Todo lo que queda en el ovario va a pasar a ser ahora cuerpo lúteo, ¿sí? Acá les dejo esta diapositiva, ¿sí? No los quiero seguir aburriendo, pero después lean estos detalles que les dejo acá porque pueden ser preguntas de examen, ¿sí? Una vez que se forma el cuerpo lúteo, comienza a involucionar. Eso se llama atresia, ¿sí? Comienza a involucionar. Y se va a convertir, como habíamos dicho, más arriba en lo que es el cuerpo albicans, ¿sí? Entonces, primero teníamos el folículo primordial, luego el folículo primario, luego el secundario, luego el terciario y el cuerpo lúteo es el último, ¿sí? Luego de la ovulación comienza, en el caso de que la mujer no quede embarazada, comienza a atresiarse, comienza a transformarse en lo que es el cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿sí? Y queda después como una pequeña cicatriz, ¿sí? Respecto a la atresia folicular, dos palabritas y ya terminamos, ¿sí? Esta puede iniciarse en cualquier fase del desarrollo. El ovocito se encoge, degenera, se disuelven las células de la granulosa, que eran las células que estaban rodeando al ovocito. La cavidad se llena de fibroblastos, que son unas células muy importantes en el tejido conectivo, que seguramente habrán nombrado en histo. También migran macrófagos y linfocitos. Y las células de la teca interna crecen en tamaño, invadiendo a la capa de las células de las granulosas. Es decir, comienza todo un proceso de atresia folicular, comienzan como a degenerarse todos estos folículos, ¿sí? O sea, hasta ahora veíamos cómo proliferaban los folículos. El proceso de atresia folicular es el proceso inverso, cómo se atrofian, cómo se degeneran. Bueno, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Como siempre les dejo mi Mercado Pago. Todo aquel que quiera colaborar con lo que pueda, con lo que quiera, ayuda un montón a que yo pueda seguir haciendo clases gratuitas para ustedes. También recuerden que pueden seguirme en mi canal de YouTube, ¿sí? De yo-amo-medicina, donde pueden ver las clases completas y en pantalla grande, ¿sí? Pueden maximizarla. También las pueden descargar. Les dejo un beso grande, como siempre les dejo mis redes sociales y espero que les haya sido de utilidad la clase. Bye bye.